por desgracia, las noticias malas pues van muy rápido y esta es una estación relativamente grande, pero nos conocemos todos enseguida. Enseguida se corrió la voz de que algo había sucedido y además en una zona peligrosa y complicada. Y bueno, sí, efectivamente, estuve en la zona donde llegaron todos los equipos de emergencia mientras trataban de atender, de reanimar, ¿no? Sobre todo a uno de los heridos, porque el otro es que ahora había fallecido y bueno, pues fueron momentos complicados, muy complicados para toda la gente que estaba allí pasando un día de nieve. ¿Qué características tiene el lugar donde ha ocurrido la avalancha? A ver, es una zona fuera de pista, es una zona muy escarpada, además está en altura, hablamos de por encima fácil, donde ellos se encontraban de los 2.300, 2.400 metros, incluso para acceder allí tuvieron que coger previamente un remonte que da la oportunidad, una vez que se sube ahí, de llegar a 2.630. Y allí, bueno, pues tienes un abanico muy grande de pistas, balizadas, controladas, con seguridad, pero ellos no siguieron esas rutas, siguieron las de desplazarse a través de una diagonal a monte fuera de la estación y allí fue pues donde encontraron la trampa, bueno, que de alguna manera está avisada. Estamos en un riesgo máximo de avalanchas y la zona es muy escarpada, con lo cual la nieve que bajó pues cogió muchísima velocidad. ¿Conoces bien el valle desde siempre? ¿Realmente la cantidad de nieve caída este año es extraordinaria? Absolutamente. Hay años que nieva más, hay años que nieva menos, pero es que este año no deja de nevar. La cantidad de nieve acumulada por encima de los 2.000, 2.300 metros está pues cerca de los 3 metros. Hablamos de zonas pisadas, trabajadas, preparadas. Si encima nos vamos a zonas donde no se trabaja la nieve y cae y sigue cayendo, pues ahí la acumulación tiene que ser mayor.